Continuamos en Objetivo Vizcaya entre las 7. Damos la bienvenida a Guillermo Fiallegas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Pues muy buenas tardes y muy bien hallada. Guillermo, seguimos hablando de personalidad. Claro, efectivamente. Y como hace mucho que no hablamos de esto, es verdad, que son casi 15 días, creo yo, sí, por ahí, ¿verdad? Bueno, pues si recuerdas, estábamos hablando de lo que iban a ser los trastornos de la personalidad. Y a la vez decíamos que la mayor parte de los trastornos de personalidad se esconden detrás de eso que denominamos una personalidad inmadura, ¿verdad? Y entonces, hablando de eso de la personalidad inmadura, inmediatamente nos teníamos que plantear en qué consiste la madurez de la personalidad. Y decíamos también que la madurez es un concepto indeterminado, es un concepto impreciso. No tiene que ver con la edad. No, porque se puede tener madurez, ¿no?, de la personalidad con 15 años, ser muy maduro, y hay gente que con 50 años es como Peter Pan, ¿no? Yo creo que es un concepto ese de la inmadurez que está, pues, por no decirlo de otra manera, en el lenguaje de la calle. En la calle, ¿cuántas veces dices es inmaduro, este es maduro? Como si la gente supiera de eso. Sabes que ni los profesionales, como si fueran manzanas, ¿no? Efectivamente, ni los profesionales sabemos tanto. Pero bueno, en el lenguaje de la calle se utiliza la palabra madurez, yo diría que o inmadurez, con acierto y con desacierto. Pero desde luego que en la calle la palabra inmadurez se utiliza casi siempre para descalificar a alguien. Este es inmaduro. Cuente usted qué, ¿no? Lo que viene detrás, ¿cómo va a ser? Y la verdad es que una persona puede ser inmadura porque no ha evolucionado, o porque no ha madurado, o porque está enferma. Y entonces, hombre, no debe ser una cuestión despreciable o apreciable, ¿verdad? Debería de ser, como no, una cuestión de respeto. Bueno, me parece a mí que sería muy interesante entonces, descartando esto que hacemos en la calle, tratar de definir qué es la madurez en el campo psicológico, seriamente, ¿verdad? Desde una perspectiva seria. Y yo lo primero que me planteo cuando hablo de la madurez desde una perspectiva seria es si son iguales o no todas las experiencias de madurez. ¿Esto es para todos igual o no? ¿O puede ser diferente? Y entonces llegamos a la conclusión que hay muchos matices en esta historia y que mejor sería hablar de grados de madurez, no de madurez desde una perspectiva global y única, que no se consigue nunca. La madurez perfecta, la madurez definitiva, ya hemos madurado todo lo que teníamos que madurar. Pues no, mire, uno se va a morir, se acaba la vida y todavía no madura lo suficiente. Siempre se está en evolución, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Por eso mismo. Entonces, yo siempre hablo, a lo mejor equivocadamente, pero también otros muchos, entonces no debo de estar muy equivocado, pero yo siempre hablo de 3 tipos de madurez que van a ser claves para poder entender esta situación, de una manera sencilla, ¿verdad?, como nos gusta hacer aquí. Y esos 3 tipos de madurez yo diría que hacen relación a la madurez afectiva, a la madurez intelectual y a la madurez profesional. Desde esas 3 perspectivas se puede ser maduro o inmaduro, ¿verdad? Bueno, pues entonces podemos decir que la madurez sería aquel estado de conocimiento y de buen juicio. La madurez sería aquel estado de prudencia y de saber. Sería ese algo que nos permite dirigir y gobernar la vida, ¿verdad? Y como he dicho antes, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Quien consigue eso se puede decir que es una persona madura. Por lo tanto, madurez sería plenitud. Desde el punto de vista de la vida afectiva, la madurez sería plenitud
para poder gobernar los sentimientos. Importante, ¿verdad? Muy importante. Ser dueños también, ¿no? de nuestra vida, al fin y al cabo. Efectivamente, efectivamente. Ser dueño de los sentimientos, de ser capaz de gobernar los sentimientos, ser capaz de gobernar las ideas. Y yo diría que también se podría decir tener capacidad para elaborar un proyecto de vida coherente, asumible, yo diría que acorde con la edad y la situación de la propia persona en un momento concreto y determinado, ¿verdad? Eso haría referencia a eso que estamos llamando la madurez afectiva y a lo que estamos llamando los sentimientos. La madurez, entonces, se podría decir que constituye una mezcla, fíjate, una mezcla de conocimientos que serían o que irían en función de, como he dicho antes, de la sensatez, del establecimiento de un juicio crítico. Ojo, crítico. Yo no me trago todo lo que me echan. Yo analizo y critico. Eso es madurez. Criticar por criticar no es madurez. Hablar por hablar no es madurez. Es hablar después de analizar. Entonces, el poseer ese juicio crítico, yo creo que es fundamental, es básico, sobre todo para tener una madurez tanto a nivel afectivo, tanto a nivel intelectual, tanto a nivel profesional. Juicio crítico, elemento clave. ¿Para qué? Pues hombre, elemento clave para no caer en la vulgaridad, ¿verdad? Para no ser nadie. Hay muchos que no son nadie, porque no tienen espíritu crítico, pero con templanza, ¿verdad? Con análisis, con pensamiento, y luego hablamos. Bueno, claro, cuando nos enfrentamos a esto, o cuando pensamos en esto, decimos, claro, pues esto sería un poco el camino o la puerta de la felicidad. Sentimientos, juicio crítico, personalidad madura, fíjate cuántas cosas, ¿no? Esto podría ser el camino de la felicidad. Y hay que decir verdaderamente que vidas rectilíneas no existen. Que nadie se haga falsas ideas. Vidas rectilíneas no existen. Más todavía, el sueño utópico de una felicidad completa es mentira. Esto es falso. Existen momentos felices, pero no la felicidad como concepto, ¿no? Efectivamente. Es decir, hay que entender o hay que pensar en la felicidad con madurez, con sosiego y con tranquilidad. Y ahí es cuando se viven los momentos puntuales de los que tú hablas. Es decir, soy feliz cuando puedo ser feliz. Pero cuando no puedo ser feliz, no tengo por qué ser infeliz. Lo que sucede es que puede que no sea tan feliz, pero no infeliz. La infidelidad vendría, pues la infelicidad por todo ese tipo de trastornos que hemos hablado antes, que no se poseen o que no se tienen. Entonces, yo creo que la felicidad, en definitiva, no se puede entender nunca como un destino definitivo, porque no lo es. Es decir, al que uno llega, yo diría, y ya está, y con carácter permanente ya va a ser feliz para toda su vida. Hay que disfrutar entonces el camino, ¿no? Exacto, exacto. Que la felicidad no sea el único objetivo, la meta, y no disfrutar del trayecto. Efectivamente. Porque entonces es cuando somos infelices. Porque, efectivamente, porque si no disfrutas del trayecto, ¿verdad?, entonces estamos retorciendo el concepto de madurez. Estamos volviendo atrás. Buscando un imposible. Claro, que es lo que es ser inmaduro también, ¿no? Hay que ir siendo feliz en la medida que vamos viviendo, porque la madurez en definitiva es crecimiento, porque la madurez en definitiva es desarrollo, porque la madurez en definitiva es un proceso escalonado de organización de los grandes argumentos de la vida. Y eso tiene que ser día a día, poco a poco. Es decir, hay que
entender bien los sentimientos. Porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Hay que saber, hay que estar preparado para saber vencer las dificultades. Hemos dicho que existe la vida sentimental, que es vital de cara a la profesión. Entonces, eso tiene que ser básico y absolutamente fundamental, ¿verdad? Y entonces podríamos hablar desde eso que se denominaría la personalidad, o la persona, mejor, más fácil, la persona afectivamente madura. ¿Existe? Sí. Pero nadie nace afectivamente maduro. Las personas se hacen afectivamente maduros trabajando. ¿Pero ellas mismas o es algo que es aprendido, que lo aprendemos de nuestros padres, de nuestro entorno? Sin duda ninguna es aprendido. De nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, es decir, de el mundo que nos rodea, en definitiva. De ahí es donde tenemos que aprender, porque además veremos, el próximo día ya que nos están avisando, ¿verdad? El próximo día veremos cómo la afectividad, ¿verdad?, está constituida por un conjunto de fenómenos de naturaleza subjetiva, que a su vez, subjetiva digo, porque son para cada uno, ¿verdad?, y que a su vez son contradictorios. Aquí se abrirían caminos, por ejemplo, entre el placer y displacer, porque nos va a pasar. Se abrirían caminos entre excitación y tranquilidad, se abrirían caminos entre activación y bloqueo, entre tensión y relajación, entre, yo qué sé, excitación, tranquilidad. O sea, fíjate qué cosas, ¿no? Que eso entonces lo explicas, lo desgranamos el próximo viernes. Exacto, Guillermo. Exacto, porque en definitiva estamos hablando de un campo, ¿verdad?, donde ese tipo de vivencias está lleno de complejas dificultades. Esto no es fácil. Ya hablaremos. Queda dicho, pues hablaremos el próximo viernes de todo esto, Guillermo, y de muchas cosas más. Efectivamente. Nos vemos el viernes que viene, caballero, pase buen fin de semana, pasa buen fin de, Guillermo. Vamos a intentarlo. Y abrígate. Sí, y además les vamos a desear a nuestros televidentes que sean felices. Eso. Y cuanto más mejor. Y que aprovechen. Gracias, Guillermo, nos vemos el viernes. Exacto. Y gracias a todos ustedes por habernos elegido. Nos vemos el lunes después del fin de semana, que espero que disfruten muy mucho. A la vuelta nos vemos. Un besito. Agur.